Trujillo, ¿se observa la pantalla? ¿Aló? Canasa, ¿observa la pantalla? Sí se observa, doctora. Sí se Ya. observa, doctor. Muy bien, entonces voy a continuar. Eh, bien. Al inicio vamos a hablar sobre esófago, la patología de esófago, luego tumores de esófago, esofagitis, y posteriormente las patologías del estómago como gastritis aguda y crónica, cáncer gástrico. Bueno, todos ustedes recuerdan sobre el sistema digestivo, que empieza a nivel de la boca, la faringe, el esófago, el estómago e intestinos. Vamos a hablar acerca de la primera parte del esófago y posteriormente del estómago, donde allí puede haber muchas patologías, pero solamente vamos a tratar sobre, principalmente sobre esofagitis. ¿Pero qué se entiende por esofagitis? Como ustedes ya saben, es una inflamación del esófago, por lo cual hay dos tipos, de tipo agudo y de tipo crónico. En el primero, lo que vamos a encontrar de que hay un infiltrado inflamatorio a polimorfos nucleares que puede destruir y atravesar incluso el epitelio escamoso del esófago, como acá lo están viendo. Puede incluso llegar a producirse ulceración. ¿Pero qué se va a ver al microscopio? Se va a ver que en ese infiltrado inflamatorio, Puede bajar, doctora, la diapositiva. Ahora sí, está bien, sí se nota, gracias. ¿qué dice? No le entiendo. ¿Qué me dijo? La esofagitis aguda, vamos a continuar. La esofagitis aguda puede ser producido no solamente por bacterias, virus, sino también por ácidos, álcalis. Muchas ocasiones los niños pueden incluso tomar en forma brusca alguno de estos componentes que pueden estar en alguna botella y piensan que puede ser gaseosa o agua y les produce unas quemaduras serias. De igual manera, algunos de estos ácidos o álcalis pueden ser también consumidos por adultos, llegando a producir lesiones severas o quieren suicidarse y acudir también a estos componentes que producen unas quemaduras muy serias. Incluso pueden malignizarse y llegar a ser cáncer. En la esofagitis crónica, mientras tanto, ¿qué es lo que van a ver? Va a haber presencia de mononucleares que pueden lesionar toda la pared del esófago. Puede ser una lesión que comprometa solamente la lámina propia o posteriormente puede invadir toda la pared, llegando también a producir úlceras, como en este caso en la laminita pueden ver con una falta de tejido, una solución de continuidad y pueden también producirse úlceras hasta perforación. En esta esofagitis crónica, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Podemos ver que dentro de las causas de una esofagitis crónica puede haber reflujo.
pacientes que tengan pirosis, molestias digestivas, pueden también producirse una esofagitis crónica o infecciones del mismo esófago. Cuando pacientes que están crónicamente en salas de operaciones o de repente en cuidados intensivos, tanto en neonatos o adultos, intubados pueden producirle también una inflamación severa crónica. Lo mismo va a producir el tabaco, las comidas calientes, las radiaciones o infecciones, sean por hongos, por virus, SIDA, el cáncer, que pueden o edad avanzada. Aquí vemos en el esófago también una lesión ulcerosa necrótica, hemorrágica, con congestión marcada de la misma parte inferior del esófago. Y acá en esta lámina superior podemos observar también algunas células que tienen muchos núcleos, son células multinucleadas, escamosas, que pueden contener incluso unas inclusiones intranucleares que son producidas por virus del herpes. Algunas son binucleadas o multinucleadas. Y en la parte inferior vemos también que pueden haber inclusiones también intranucleares, pero originadas por otros virus como el citomegalovirus. En esta esofagitis química vamos a ver también unos agentes, tanto álcalis o, o también ácidos. Y en esta esofagitis química, ¿qué es lo que se va a producir? Como lo habíamos dicho, accidental en niños o suicidio en adultos. Aquí tenemos uno de los agentes alcalinos, el hipoclorito de sodio. Estos no tienen sabor, son incoloros, inodoros, pero son muy peligrosos. Van a digerirse y no lo sienten hasta el final, recién cuando se produce el daño. ¿Y qué vamos a ver en este caso? Va a haber una necrosis licuefactiva, va a haber destrucción celular, células que van a lisarse, una inflamación marcada de todo el tejido. Incluso se va a producir trombosis de vasos pequeños con una necrosis isquémica, de tal manera que se va a destruir el tejido donde, si es en este caso del esófago, se daña toda esta estructura, destruyendo la parte superficial como es el epitelio escamoso. Pero con el tiempo puede ocasionar estenosis y carcinoma. Algunos que sobreviven a esta quemadura, porque son quemaduras, pueden transformarse en cáncer. Otros agentes que van a producirse también, que producen una esofagitis química, van a ser los ácidos. Así tenemos el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Ya hemos visto los alcalinos y ahora vamos a ver solamente ejemplos de algunos ácidos que producen quemadura. En este caso, van a producir unas lesiones graves con necrosis de coagulativa. Pero se produce una costra en la superficie que va a tratar de proteger al tejido que se encuentra a continuación. Pero con el tiempo produce las lesiones graves. Entre otras patologías que vamos a ver va a ser el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, ese contenido gástrico puede llegar al esófago distal, o sea, al tercio inferior del esófago especialmente, donde se piensa que la causa más frecuente es por relajación transitoria del esfínter esofágico.
y también por relajaciones del esfínter esofágico inferior. Aparte, otras condiciones que disminuyen el tono del esfínter, que pueden ser ocasionadas por el alcohol, el tabaco, la obesidad, depresores del sistema nervioso, hernias yatales, retraso del vaciamiento gástrico y aumento del volumen gástrico. Todos ellos pueden producir el reflujo gastroesofágico. Pero este reflujo gastroesofágico se produce más frecuentemente en mayores de 40 años. ¿Y qué es lo que va a presentar el paciente? Molestias para para tragar los alimentos, pirosis, regurgitación del contenido gástrico y sabor amargo. Pero poco a poco va dañando el esófago, de tal manera que ese esófago se torna hiperémico, puede tener también infiltrado inflamatorio a predominio de eosinófilos. Luego se instalan los neutrófilos con elongación de las papilas hasta el tercio superior del epitelio. Además, la hiperplasia basal. Acá tenemos el infiltrado inflamatorio, cómo penetra todo este es el esófago, la pared del esófago, pero van invadiendo la superficie del ese epitelio escamoso, polioestratificado plano no queratinizado. Acá hay mayor cantidad de infiltrado inflamatorio por presencia de eosinófilos que van a infiltrar todo el epitelio, incluso hasta la superficie. Y entre una de las complicaciones de esa enfermedad por reflujo, ¿qué es lo que vamos a tener? Puede haber úlceras y por consiguiente hematemesis, melena, estenosis y producirse el esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque hay mucha componente que del estómago va a regurgitarse, producirse ese reflujo y producir irritación del esófago. Y si es crónico, puede transformarse en esófago de Barrett. Hasta acá. Vamos, antes de continuar, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, ¿qué me dice Aquino? Aquino, ¿está presente Aquino? Clara Pacheco. Clara. Clara. Doctora, buenas tardes. Clara Pacheco, dígame, en Doctora. una, hemos hablado del esófago. En una esofagitis aguda, ¿qué va a encontrarse? ¿Qué encuentra usted en una esofagitis aguda? ¿Qué componente inflamatorio? José Carlos, Luis, Carlos, José Luis. Canasa, en una esofagitis aguda, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué componente inflamatorio? Canasa. Janet. Janet Canasa está. Belito. ¿Escucha? Janet, ¿qué me va a contestar? Belito.
A ver, dígame, Canasa, ¿qué se encuentra? Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Infiltrado inflamatorio polimolecular, doctora. Infiltrado inflamatorio agudo. Y en el, ¿de qué? De polimorfos nucleares, ¿no? Sí, en el agudo. Canasa, en el crónico, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué componente inflamatorio? Canasa, bailón, feliz común, feliz común. Doctor. Dígame, Sí, se encuentran principalmente células inflamatorias, ¿no? Como neutrófilos, linfocitos y también ese es en el agudo. ¿Y en el crónico? mm, inmunoglobulinas, doctora. Mononucleares. Monocitos, linfocitos, todos esos componentes en el crónico se va a encontrar mononucleares. Y en una quemadura a álcalis, ¿qué necrosis va a haber allí en este caso? Fátima de la Torre. Fátima, Alejandra de la Torre. Christopher, Orlando. Christopher. Anelit Merino Flores. Voluntario. Tanta. Una necrosis licuefactiva, doctora. Una necrosis licuefactiva. Muy bien. Muy bien. Betesú. Y en el caso de una quemadura por ácidos, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué necrosis? Bendezú. Cisneros. Chávez. Coagulativa, doctora. Necrosis coagulativa. Muy bien. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces, ya hemos visto esta primera parte del reflujo y ahora vamos a pasar a esófago de Barrett. Hemos visto que una de las consecuencias puede ser el esófago de Barrett. Habíamos visto acá en una enfermedad por reflujo gastroesofágica puede llegar esófago de Barrett. Y en caso también de esofagitis química, también puede transformarse en cáncer. Aquí habíamos dicho daños, ¿no? Daños graves de ingestión de sustancias tóxicas pueden llevar a estenosis y carcinoma de los sobrevivientes. Y una de las consecuencias también puede originarse que el esófago de Barrett, como el caso del reflujo. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Viene a ser reemplazo de epitelio pavimentoso
por un epitelio cilíndrico. ¿Y dónde se va a localizar? En el tercio inferior del esófago. Esa es la zona donde se recibe gran cantidad de ácidos o de repente ante una quemadura o por un reflujo puede transformarse también ese tejido en qué, en esófago de Barrett. ¿Y qué es cómo se va a encontrar ese esófago? El esófago de Barrett viene a ser cambio de un epitelio maduro por otro maduro. El epitelio que era escamoso se va a transformar en cilíndrico. ¿A nivel de dónde? Que es más frecuente en el tercio inferior del esófago. ¿Y cómo va a ser ese tejido del esófago de Barrett? De color rosa. Y puede comprometer toda la circunferencia del esófago. O solamente un segmento de esa circunferencia, produciéndose al final una estenosis, una disminución de luz, porque esa zona se va a hacer rígida. Y al inicio, ¿qué va a presentar ese esófago de Barrett? Va a haber congestión, va a estar hiperémico, presencia de úlceras, que a veces pueden ser leves hasta graves. En ese esófago de Barrett vamos a tener varios tipos de células cilíndricas metaplásicas, provenientes de qué? Células metaplásicas gástricas o metaplásicas colónicas. Podemos encontrar células cilíndricas en el esófago, perdón, o células que recuerdan al estómago. Por eso se dice células cilíndricas metaplásicas gástricas y células cilíndricas metaplásicas colónicas. Y en algunas ocasiones también podemos encontrar células muy parecidas a intestino en ribete. ¿Qué más vamos a encontrar? Úlceras en ese esófago. Infiltrado de linfocitos y eosinófilos y estenosis del mismo esófago, como le había dicho. ¿Por qué? Porque el compromiso puede ser parcial en esa circunferencia o puede ser toda la circunferencia, de tal manera que lo va a estenosar. Aquí tenemos esta parte de la derecha, vemos que es el esófago, parte del esófago, con un epitelio escamoso, poliestratificado plano, no queratinizado. Pero hacia esta otra zona también es esófago, pero ha sido reemplazado. Hay células metaplásicas y reemplazado por un epitelio cilíndrico, alto. Y observen algunas células caliciformes. Vamos a continuar. Y aparte también pueden encontrarse metaplasia intestinal con células de Paneth y células de absorción. Y ese epitelio escamoso esofágico también va a presentar algunos cambios, como engrosamiento de ese epitelio e hiperplasia de la capa basal. Acá tenemos, toda esta es la capa basal, pero van a estar hiperplásicas esas células, el mayor número de células, donde podemos encontrar nosotros cambios también a nivel y engrosamiento de ese epitelio escamoso. Aquí tenemos una figura. La primera es normal. Observen, la parte superior viene a ser el esófago, el límite entre el esófago y el estómago, que está en la parte inferior del estómago.
Hacia la derecha observamos que ya hay cambios. Hay cambio ya, cambio de coloración. Vemos de color rojizo, vinoso, congestivo y otras zonas blanquecinas pequeñas donde observamos nosotros que se ve unas zonas blanquecinas más pálidas, residuales de ese esófago normal y el resto que está congestivo, de aspecto medio hemorrágico, viene a ser el esófago de Barrett. Entonces vemos también que acá en la parte inferior, observen como paso el puntero, viene a ser acá el esófago, el epitelio escamoso, la parte inferior izquierda en ese ángulo donde está la letra C. Y hacia la derecha observamos cambio de ese epitelio escamoso por un epitelio cilíndrico. Pero vemos células caliciformes también acá presentes de la metaplasia, el reemplazo de epitelio escamoso por epitelio cilíndrico. Pero no solamente en el epitelio, sino también en las glándulas vemos células caliciformes. O sea, hay metaplasia también a nivel, abundantes a nivel de glándulas y de ese epitelio cilíndrico. Por lo tanto, con el tiempo se puede transformar esa metaplasia intestinal, se puede transformar especialmente cuando hay gran cantidad de células colónicas que está asociada a cáncer. Esas son una de las consecuencias. ¿Y qué es lo que lo que va a presentar? Puede presentarse también en ese esófago de Barrett úlceras, displasias y adenocarcinoma en un 5 a un 10%. De todos los esófagos de Barrett pueden malignizarse en un 5 a un 10%. Acá tenemos también en ese esófago de Barrett ya se observa displasia, donde hay cambios con hipercromasia y cambios de estas células de una displasia de grado leve. Y vemos también hacia la derecha que ya se ha transformado esas glándulas, ya hay gran cantidad de aspecto cribiforme, porque hay gran cantidad de cavidades, que es una displasia de alto grado, en ese mismo esófago de Barrett. Y como consecuencia de ello puede transformarse entonces en carcinoma. Vamos a preguntar. Esperanza Félix. Esperanza Félix. ¿Está presente o ausente? Ausente. Martín Contreras. Martín, Sí, doctora. dígame, el esófago de Barrett, ¿qué cosa se va a presentar? ¿Qué es el esófago de Barrett? ¿Qué hemos hablado en este momento del esófago de Barrett? Un cambio del epitelio polistratificado o escamoso a cilíndrico. A Nuevamente. epitelio cilíndrico, muy bien. ¿Y qué me puede decir aquí Victoria Huerta? Carla, Victoria.
¿Está presente, Carla? Carla Victoria. Chávez. Sí, doctora. A nivel microscópico vamos a Ya. encontrar lo que es edema, infiltración también de linfocitos. Ya, a ver, dígame, César Alejandro Ortiz, ¿dónde es más frecuente que se origine un cáncer en caso del esófago de Barrett? En el tercio inferior del esófago. Tercio inferior, porque el esófago de Barrett es más frecuente en el tercio inferior. Muy bien. Entonces hay un cambio de epitelio maduro, escamoso, por otro maduro, cilíndrico, y por lo tanto puede transformarse o malignizarse. Muy bien. Vamos a continuar. A continuación vamos a tratar acerca de qué, del carcinoma del esófago. En este carcinoma de esófago vamos a tomar en cuenta de que el 90% de los cánceres de esófago son carcinoma escamoso. Y habíamos dicho también que el esófago de Barrett también se puede transformar en cáncer. En este carcinoma de esófago que vemos que el 90% es carcinoma escamoso, es más frecuente en el varón, en una proporción de 3:1. Y uno de los carcinomas de esófago es el epidermoide, carcinoma epidermoide. Y en este carcinoma epidermoide se encuentra en adultos, más frecuente en adultos mayores de 45 años, más frecuente en descendientes de afroamericanos, y también se encuentra a nivel del mundo, frecuente en Irán, China, Brasil, Sudamérica, y observamos hacia el lado izquierdo que vamos a tener nosotros en el A, el adenocarcinoma, que es más frecuente en el tercio inferior, y el carcinoma epidermoide lo vamos a encontrar a nivel del tercio medio. En este caso, vamos a tomar en cuenta, por eso les quiero remarcarle esto, que el que va a encontrarse en el tercio inferior es más frecuente el adenocarcinoma. Entonces, de lo que estamos hablando es de este cáncer que se encuentra en el tercio medio, que es el más frecuente, el carcinoma epidermoide. ¿Y por qué? ¿Cuál es la patogenia? El consumo de alcohol, de tabaco, la deficiencia nutricional, de nitrosamina, consumo de nitrosaminas, alimentos contaminados por hongos, infección por PVH. Y en este caso, el 50% está ubicado en el tercio medio del esófago.
a recordar nuevamente, estamos hablando del carcinoma epidermoide que se encuentra en el tercio medio del esófago. ¿Y cómo son las lesiones? Son masas tumorales, polipoides, exofíticas, que pueden obstruir, pueden ulcerarse, produciendo una rigidez y una estenosis de la luz. Ya tenemos cómo se encuentra este tumor rígido, disminución de la luz, estenosado, una lesión proliferante que va a disminuir la luz, pared gruesa, rígida. Por lo tanto, va a presentar este paciente dificultad para comer los alimentos. Hay disfagia, odinofagia y obstrucción del esófago. El carcinoma epidermoide, una sobrevida a 5 años en un 75%. Y cuando hay metástasis a ganglios ya es de mal pronóstico. Acá tenemos el carcinoma epidermoide, constituida por gran cantidad de células formando nidos con células malignas que van a proliferar y van a invadir todas las zonas vecinas. Acá también tiene su zona de estroma, donde van a ir los vasos sanguíneos, va a haber metástasis. Y este carcinoma epidermoide puede formar también perlas córneas, en forma, parece como la cebolla en forma concéntrica, pero hemos visto que el pronóstico es malo. Pero a diferencia del carcinoma epidermoide, vemos también el adenocarcinoma de esófago, que tiene factores de riesgo. En este adenocarcinoma, la mayoría va a originarse sobre un esófago de Barrett. Ya habíamos visto que es en el tercio inferior. Y aumenta su incidencia por un reflujo gastroesofágico asociado. Hemos visto también la otra patología que puede ser una de las causas de un adenocarcinoma. La obesidad y esófago de Barrett, el consumo de tabaco, exposición a radiaciones y una disminución de la tasa de el Helicobacter. Acá tenemos un esquema. El adenocarcinoma va a estar frecuentemente localizado en el tercio inferior del esófago y va a estar generalmente asociado a esófago de Barrett. Acá tenemos esófago de Barrett y la instalación del adenocarcinoma. Este adenocarcinoma, a diferencia del carcinoma epidermoide, se encuentra en una proporción de 7:1, de hombre a mujer. Más frecuente en raza blanca y también se encuentra frecuentemente en diferentes países a nivel de todo el mundo y van a presentar las características muy parecidos también al anterior, con disfagia, pérdida de peso, dinofagia, disfonía, hematemesis, dolor torácico. Si es que se complica, va a ser peor. A veces se producen ulceraciones, perforaciones de esos tumores que están avanzando y ocupar toda toda la pared. Hay cambios genéticos y epigenéticos en la progresión de este
esófago de Barrett a adenocarcinoma. Hay anomalías cromosómicas y mutación del TP53 y van a intervenir también en la regulación a la baja del inhibidor de las cinasas dependientes de la ciclina CDKN2A. Y así vamos a tener pérdida alélica y silenciamiento epigenético inducidos por la hipermetilación CDKN2A. Y amplificación de genes EGFR, RBB2, MET, ciclina D1 y ciclina E. La supervivencia de este adenocarcinoma de 5 a 5 años de un 80%, pero en casos solamente que comprometan mucosa y submucosa. Y la supervivencia a 5 años es menor 25% en estadios avanzados. Y habíamos dicho también que el adenocarcinoma, la ubicación es en el tercio inferior, que puede iniciarse como parches planos o elevados. Y puede haber masas también mayores de 5 centímetros que van a formar glándulas. Como su nombre lo dice, adenocarcinoma, formación de glándulas. ¿A nivel de dónde? Del esófago. Aquí tenemos formación de glándulas por esas células malignas que tratan de formar diferentes glándulas con un luz central que están organizados en forma glandular, con congestión y hemorragia adyacente. Bien, tenemos un receso de 3 minutos para continuar.
Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. ¿Se observa, Trujillo? ¿Se observa? Sí, doctora, se Trujillo. observa. Ah, ya. Bueno, vamos a continuar con la patología gastrointestinal. Acá tenemos la patología de estómago, gastritis aguda crónica, úlcera gástrico y cáncer gástrico. Solamente para que recuerden, quiero que presten atención. El esófago, tenemos la parte superior, tenemos el estómago con sus diferentes partes, el fondo, el cuerpo, el antro. Tenemos el conducto pilórico acá y al extremo el cardias. Estas partes son bien importantes para referirnos a todo lo concerniente a estómago. Y aquí tenemos que en el estómago pues también puede haber una gastritis aguda, donde hay infiltrado inflamatorio con presencia de neutrófilos. Pero hay otra patología que es la gastropatía, donde también es un proceso inflamatorio de la mucosa, pero no aparecen células inflamatorias o son muy escasas. ¿Y cuáles son las causas de esta patología? Ácidos, álcalis, AINES, alcohol, radioterapia, quimioterapia. Pero para esto es importante conocer los factores o mecanismos para proteger la mucosa gástrica. Entonces la mucosa gástrica tiene varios mecanismos con los que se protege de todas las sustancias que nosotros ingerimos, de lo que comemos, los alimentos o de repente medicamentos que nos pueden hacer daño. Por lo tanto, tenemos una secreción de la superficie de la mucosa donde tenemos también allí moco, está cubierto por epitelio y esa es una de las barreras, son factores o mecanismos. Si fallan algunos de ellos, como la secreción de bicarbonato por las células epiteliales superficiales, el flujo sanguíneo de la mucosa en porciones del estómago que secretan ácidos, la capacidad que tiene ese epitelio de regenerarse de células foveolares de 3 a 7 días. Cualquiera de ellas que pueda tener alguna alteración, entonces se puede producir una gastritis. Ellas son las que nos protegen. Alguna de ellas falla, entonces se va a originar alteraciones también, como la gastritis aguda o gastropatía. De tal manera que tenemos el moco, que también es una capita que va a cubrir toda la mucosa, la superficie, y los fosfolípidos van a impedir que esos alimentos entren en contacto directo ¿con qué? Con el epitelio. Y ya no lo va a rasgar, no lo va a alterar, no se va a producir una úlcera. Entonces, entre otros factores que vamos a tener es la barrera epitelial. Esa barrera epitelial va a limitar la retrodifusión del ácido y ya va a hacer que cualquier componente también vaya a la lámina propia. Son son componentes importantes de protección. También tenemos esta capacidad que tiene rápida de regeneración las células foveolares que mantienen esa barrera y secreción del moco y bicarbonato que va a ser uno de los factores protectores. Fallan ellos, entonces vamos a tener las patologías. ¿Y qué vamos a ver al microscopio en la gastritis aguda? Y gastropatía, podemos saber congestión, edema,
proliferación epitelial, pueden haber escasa cantidad y en una gastritis aguda ya se va a ver infiltrado de neutrófilos, daño, graves erosiones o curaciones y también lesiones por erosiones o ulceraciones. Aquí tenemos en forma normal. Forma normal tenemos todos los factores protectores que hemos hablado y que van a proteger todo desde el epitelio de la superficie y toda la pared, que son la secreción de las superficies, del bicarbonato, flujo sanguíneo, barrera epitelial, capacidad de regeneración y elaboración de prostaglandinas. Y todo lo que nosotros vamos a tener fuerzas nocivas son en la acidez gástrica y las enzimas pépticas. Si es que hay una lesión o una alteración por AINES, tabacos, alcohol, etc., entonces va a haber un cambio a nivel de ese epitelio. Aquí podemos observar que ya el moco o alguna o el bicarbonato va a disminuir, ya el epitelio también se atrofia, puede haber ulceración con el tiempo y podemos ver solución de continuidad con restos, ya no hay una continuidad de este epitelio, entonces va a haber una úlcera donde hay una inflamación aguda, tejido de granulación y fibrosis. Entonces tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio. Si falla algo, entonces se va a producir una lesión a nivel de ese epitelio. ¿Y qué vemos en esa gastritis aguda? Vamos a ver infiltrado inflamatorio, tanto en la lámina propia, va a alterar la superficie del epitelio y también van a alterar las glándulas porque ellas penetran, vamos a producir lesión. Y al final, que va a ocasionar atrofia de la mucosa gástrica en forma severa, que al final puede ser ocasionada especialmente por una gastritis por Helicobacter pylori. Y vemos que este Helicobacter pylori es una bacteria que está presente en el 90% de las gastritis crónicas. ¿Y a quién va a afectar? Al antro. ¿Y por qué es ocasionada esa gastritis crónica? Entre otras causas, aparte del Helicobacter pylori, tenemos también que puede ser ocasionada por radiación, por reflujo, por lesión mecánica o por sonda nasogástrica. Además, puede ser ocasionada por enfermedades sistémicas, con enfermedad de Crohn, amiloidosis, injerto del anfitrión. Y vemos que dentro de la epidemiología de la helicogastritis por Helicobacter pylori tenemos la pobreza especialmente, el hacinamiento, nivel educativo bajo, residencia de áreas rurales y la transmisión de este Helicobacter pylori es oral fecal. Por eso es sumamente importante lavarse las manos antes de comer los alimentos. O de repente, los que preparan los alimentos no se lavan las manos y pueden estar contaminando con Helicobacter pylori. Se han visto casos también niños que pueden estar contaminados con Helicobacter pylori. Si hay una sola persona en la familia, puede también
hacer que el resto de la familia pueda tener el Helicobacter pylori, hacer el descarte a todo el resto de la familia. En un 15% se encuentra en menores de 12 años. Fíjese qué alto, 15%. Y en mayores de 60 años de 50 a 60%. Son uno de los extremos que están comprometidos. Por eso es sumamente importante hacer el examen del Helicobacter pylori a toda la familia si es que hay uno que presenta esta patología. Y como habíamos dicho, va a estar comprometido más frecuente el antro, por eso se llama gastritis antral, donde hay producción anormal o aumentado o normal de los ácidos. Por eso es que se produce una gastritis crónica. ¿Y qué es lo que va a suceder? En este caso va a haber aumento de la gastrina. Si la lesión es solamente en el antro, hay un riesgo de que haga una úlcera duodenal. ¿Por qué? Por aumento del ácido, porque está cerca al duodeno. Pero del antro puede avanzar y afectar también el cuerpo y el fondo y producir una gastritis atrófica multifocal. Ya van a estar comprometidos conforme pase el tiempo el antro, el cuerpo y el fondo. Y eso puede ocasionar este Helicobacter pylori. ¿Y cuál es la patogenia? En esta gastritis atrófica multifocal puede haber una atrofia parchada de la mucosa. En varios lugares puede estar comprometido el Helicobacter pylori, puede ocasionar también gastritis crónica en diferentes lugares. Hay disminución de las células parietales, reducción de la secreción ácida y metaplasia intestinal. Y si hay una metaplasia intestinal, hay mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico. ¿Y quién es el causante? El Helicobacter pylori. ¿Pero por qué? Ellos también tienen factores de virulencia, ese Helicobacter pylori. Presencia de gran cantidad de flagelos, de la ureasa, las adhesinas, las toxinas que van a presentar este Helicobacter pylori. Y dentro de los factores de virulencia de este Helicobacter pylori tenemos factores del anfitrión. Van a determinar el patrón desarrollado por un paciente de evolución de infección por Helicobacter pylori. Allí va a intervenir entonces los polimorfismos genéticos que dan lugar a mayor expresión de citocinas proinflamatorias. También tiene que ver con factores de necrosis tumoral, interleucina, menor expresión de las citocinas antiinflamatorias interleucina y se asocian a desarrollo de pangastritis, atrofia y cáncer gástrico. Todo es una secuencia. Si hay un Helicobacter, se tiene que erradicar rápidamente porque puede debutar y transformarse en cáncer. Aquí tenemos cómo se produce, en este caso, cuál es la ubicación de este Helicobacter. Ustedes observen acá esta bacteria en forma de espiral que se encuentra en el moco, en la superficie de este epitelio. Y también en el cuello infiltran y destruyen todas estas células epiteliales que forman parte del estómago. Pero no solamente va a encontrarse en una zona, en el antro, como habíamos dicho,
sino la distribución puede ser irregular. Puede ubicarse en el antro, más frecuente en el antro, y puede también avanzar al cuerpo y al fondo, como se había dicho. Los casos severos van a avanzar a las células foveolares, mucosas del cuello y a las criptas gástricas. Y el Helicobacter pylori es más frecuente en el antro que en el cardias. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Hay un infiltrado inflamatorio en lámina propia. También esos neutrófilos van a atravesar la membrana basal y se acumulan en la luz de las criptas, formando absceso. Acá tenemos lámina propia con infiltrado inflamatorio de neutrófilos. También presentan células eosinófilas que van a avanzar y destruir todas las glándulas, las criptas, cómo van a lesionar todas esas células, invaden las células epiteliales y las van a destruir. Y no solamente va a haber esos componentes, sino también linfocitos y macrófagos. Y al final pueden formar folículos linfoides con centro germinal. Acá tenemos también destrucción de glándulas, como invaden las glándulas, invaden el epitelio, congestión, hemorragia, formando unos agregados linfoides con centro germinal que pueden transformarse o pueden estar asociados a la mucosa omal, transformándose en linfoma. En caso de una gastritis de larga evolución, puede afectar, como habíamos dicho, el cuerpo y el fondo. O sea, antro, cuerpo y fondo. Y conforme pase el tiempo, va a haber atrofia de la mucosa y desaparición de células parietales y principales. Y al final va a adoptar imagen de una mucosa antral. Pero ¿de qué pruebas podemos valernos? Podemos valernos de varios exámenes. Realizando un examen, una biopsia de ese gástrico, podemos hacer el estudio anatomopatológico identificando el Helicobacter pylori, como en este caso que habíamos visto anteriormente. Vamos a retrocederlo acá y observamos los Helicobacter pylori. Y allí tenemos que remarcar y describir si hay abundantes o según la cantidad que esté ubicado, si hay presencia de mocos, si hay infiltrado inflamatorio, si hay también nódulos linfoides o formación de folículos linfoides, el examen serológico de anticuerpos frente al Helicobacter pylori. Otro examen es detección de las bacterias en heces, porque habíamos dicho que va a haber un contagio del Helicobacter pylori oral fecal. Entonces se van a eliminar a través de las heces y allí también podemos ubicar también vamos a hacer pruebas de respiración de la urea en la producción de amoníaco por la ureasa bacteriana. Entonces se va a hacer también una prueba de respiración de la urea. Le van a hacer respirar, le ponen una bolsa y allí con eso van a realizar ese examen. Prueba rápida de la ureasa, cultivo bacteriano también y detección bacteriana del ADN por PCR. Todas esas son pruebas que podemos detectar y determinar
el Helicobacter pylori para saber que está producida por esta bacteria. Pero aquí vamos a nuevamente, a ver. Bailón está, bailón. Una gastritis crónica, ¿por quién es producido más frecuentemente? Bailón. ¿Quién la produce más frecuentemente? Basilio. Araujo. Huerta. Carla. Huerta. Gil. No hay nadie. Fantasma nada más. Gil. Doctora, ¿puedo responder? ¿Quién? Flores, Ya. Nikita, dígame. por la Helicobacter pylori, podría ser Así causado. es, el Helicobacter pylori es más frecuente que produzca una gastritis crónica. Muy bien. A ver, dígame, Aquino. ¿Aquino está? Rojas, Valeria. Sí, doctora. Valeria, dígame, en el caso de dónde se produce, dónde está ubicada la lesión de una gastritis crónica por Helicobacter pylori, ¿en qué lugar del estómago está ubicado más frecuentemente? Más frecuente. Por el revestimiento del estómago. Ya habíamos visto un dibujito del estómago y lo he presentado cada momento. Y el estómago tiene varias partes, ¿no? ¿Dónde es más frecuente? En el antro, doctora. En el antro, muy bien, en el antro. Y cuando se hace, cuando ya luego de que ha estado en el antro, ¿dónde más puede avanzar? Ya tiene largo tiempo, ¿hasta dónde puede avanzar? También lo hemos dicho. En el Tipo fondo. caldo. Cuerpo, fondo. Al cuerpo y al fondo, muy bien. También puede encontrarse. Puede encontrarse a nivel del, vamos a poner mejor el dibujito, ¿va? Acá. Cualquier dibujito voy a poner acá. Miren, ¿alcardias también puede comprometer o no? También puede comprometer el cardias. Pero al inicio, más frecuente es en el antro. Se puede extender también de allí al cuerpo y al fondo. Y en algunas ocasiones también puede comprometer el cardias. Muy bien. Entonces, allí hemos visto lo referente a la gastritis crónica autoinmunitaria. Vamos a entrar ahora a gastritis crónica. Hemos visto en relación al Helicobacter pylori y vamos a ver ahora una gastritis crónica autoinmunitaria. Ya, vamos a ver. Listo.
Como habíamos dicho, una gastritis crónica por Helicobacter pylori se encontraba un 90%. Y el resto, el 10%, va a producirse una gastritis autoinmunitaria en un 10%. Y esos son los casos de gastritis crónica. Y en este caso se va a preservar el antro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a ocurrir, como su nombre lo dice, autoinmunitaria, los anticuerpos van a actuar frente a las células parietales y factor intrínseco. ¿Y qué más va a pasar? Va a haber un pepsinógeno o un descenso de la concentración sérica de esto, o una hiperplasia de células endocrinas, deficiencia de vitamina B12, ácido gástrico, con secreción inadecuada, hay acloridria. Y normalmente las células parietales van a secretar ácido gástrico y factor intrínseco. Y las células G antrales productoras de gastrina. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida de las células parietales. Van a intervenir los linfocitos T, CD4, van a atentar y están dirigidos contra los componentes de las células parietales. Y los anticuerpos también contra los componentes de las células parietales. Entonces, todos van a atacar a esas células, de tal manera que van a ocasionar un daño de la mucosa oxíntica, tanto del cuerpo y del fondo. Entonces vamos a ver acá nuestro dibujito. Lo tenemos que en esta gastritis autoinmunitaria se preserva el antro y va a ocasionar lesión a nivel del cuerpo y del fondo. Eso es lo que quiero que se acuerden. Ocasionando, entonces, la pérdida de la capacidad de secretar ácido clorhídrico, acloridria. Y en este caso se produce lesión, entonces, del cuerpo y del fondo del estómago, la cual se va a tornar sumamente adelgazada. Pérdida de los pliegues y de las rugosidades del estómago. Presencia de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Y reacción inflamatoria profunda. Y no solamente a nivel superficial del epitelio, sino también de las glándulas gástricas. Acá tenemos en esta gastritis autoinmunitaria, a nivel del cuerpo, infiltrado inflamatorio, especialmente por linfocitos y atrofia glandular. Acá ya están las glándulas atrofiadas, ya ni siquiera tienen luz glandular, ya no van a trabajar normalmente, las células están lesionadas, destruidas, atróficas, ya no son funcionantes por presencia de gran cantidad de infiltrado crónico mononuclear, especialmente por presencia de ¿quién?
de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Y pueden haber también folículos linfoides. Llegando a pérdida de las células principales y parietales. Con atrofia, metaplasia intestinal, con células caliciformes o de absorción. Asimismo, hiperplasia de células endocrinas. Si tenemos esta gastritis autoinmunitaria, puede haber una metaplasia intestinal, donde observamos células caliciformes con un epitelio foveolar gástrico. Entre el mismo epitelio se encuentran células caliciformes. ¿Y en qué personas es más frecuente? En mujeres. Alrededor de los 60 años, presencia de anemia perniciosa, gastritis autoinmunitaria. Pueden presentar también otras enfermedades como tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, insuficiencia ovárica, hipoparatiroidismo primario, vitiligo, miastenia. Cualquiera de estas patologías, personas que padezcan estas patologías, pueden hacer una gastritis autoinmunitaria y anemia perniciosa. Y acá tenemos también que va a tener el paciente: anemia, glossitis, lengua lisa roja, diarrea, síndrome de mala absorción, neuropatía periférica. A veces solamente debuta con alguna patología, lesión medular, disfunción cerebral. Es bien grave. Y allí puede haber degeneración axónica y muerte celular por esos cambios neuropáticos. ¿Qué más va a presentar este paciente? Desmielinización de los cordones dorsales y laterales por la lesión medular, pérdida de los sentidos, de vibración y posición, ataxia sensorial con signos de Romberg positivo. Y así tenemos también características, alteraciones, debilidad de extremidades, hasta manifestaciones cerebrales. Bien, un receso de 2 minutos.
Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Observan la pantalla. Trujillo. Observa la pantalla. No se ve, doctora. ¿No se ve? Ya. No, doctora. Ya. Un momentito. Observa. Ahora sí, Sí, doctora. ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a continuar con enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué significa enfermedad ulcerosa péptica? Viene a ser cuando hay presencia de úlceras crónicas que afectan ¿a quién? Acá, al duodeno. Nuevamente vean este esquemita de dibujo. Afectan al estómago y afectan al duodeno. Entonces, presencia de úlceras crónicas en duodeno y estómago. Eso se le llama enfermedad ulcerosa péptica. ¿Y por qué está asociado? Nuevamente, vemos que está implicado el Helicobacter pylori, los AINES, fumar cigarrillos. ¿Y dónde va a atacar o es más frecuente la enfermedad ulcerosa péptica a nivel del antro gástrico o en duodeno? Bien. ¿Y qué es lo que va a haber? Como había previamente una gastritis crónica antral por Helicobacter pylori, entonces hay aumento de la secreción del ácido gástrico y menor secreción duodenal de bicarbonato. Y a nivel del fondo o cuerpo del estómago hay menor secreción de ácido por atrofia de la mucosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El Helicobacter pylori, infección, consumo de cigarrillos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las drogas, los AINES, si es que son potenciados con corticosteroides, cirrosis, estrés, hiperplasia de células endocrinas, síndrome de Solingen-Ellinson, enfermedades virales. Frecuente en mayores de 60 años, mayor uso de AINES, ácidos acetilsalicílicos, consumo de cigarrillos, enfermedades cardiovasculares, donde ocurre desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa y los factores masivos, produciendo gastritis crónica. Si es que ha habido una gastritis crónica, puede aparecer sobre ella una enfermedad ulcerosa péptica y más frecuente en el duodeno proximal. Entonces, el duodeno, sabemos que tiene forma de C, a pocos centímetros de la válvula pilórica. Y en un 80% son solitarios. Y cuando son superficiales son menores de 0.3 centímetros. Y cuando son más profundas, las lesiones son mayores a 0.6.
Estas úlceras son base limpia, pueden ser redondas, ovales, pueden tener también los bordes un poco elevados. Acá tenemos una solución de continuidad, también con todas las características de ulceración, con infiltrado inflamatorio, tejido de granulación y fibrosis al borde. Células necróticas con infiltrado inflamatorio, material fibrinoide. ¿Y qué es lo que va a padecer el paciente? Ardor en epigastrio, dolor continuo, náuseas, vómitos, flatulencia, eructos, pérdida de peso. El dolor va a empezar después de unas 3 horas después de haber ingerido los alimentos y va a aumentar en las noches especialmente, habitualmente entre las 23 y 2 horas. Se alivia si es que comen alimentos o toman álcalis. Pero pueden haber también complicaciones como hemorragia, perforación y obstrucción. Hemorragia 15 a 20%, perforación un 5% y obstrucción un 2% se puede encontrar. Acá tenemos una perforación que presenta una solución de continuidad. Tenemos tejido de granulación, otra perforación, donde pueden ocurrir incluso la muerte de los pacientes. Otra patología que vamos a ver ahora es el cáncer gástrico. En este cáncer gástrico tenemos el adenocarcinoma gástrico. Y dentro de las clasificaciones del adenocarcinoma se van a ver los estadios que indican la extensión de la enfermedad. Temprano y avanzado indican la profundidad de la invasión, y el sistema TNM, la profundidad de invasión y la metástasis. También tenemos la clasificación macroscópica y también tenemos la clasificación histológica. En esta histológica tenemos una clasificación por la Organización Mundial de la Salud, donde se indican las características histológicas, el tipo histológicas y el grado de diferenciación. Además, tenemos clasificación de Broders por diferenciación celular y la clasificación de Lauren por patrón de crecimiento y tipo histológico. Este es el que nosotros vamos a desarrollar. Además, hay otras clasificaciones de Mulligan, Min, Hirota, Min, King, Ota, Nakamura, Takizawa. Cáncer avanzado, hay una clasificación de macroscopía, tipo 0 o cáncer temprano, 1 Borman 1, 2 Borman 2, 3 o Borman 3, 4 o Borman 4, tipo 5, Borman 5, que indica el cáncer avanzado o no clasificable. Nosotros vamos a ver en la parte de clasificación del adenocarcinoma, la clasificación de Lauren. Si retrocedemos en esta clasificación de Lauren, está acá dentro de las clasificaciones histológicas, el patrón de crecimiento y tipo histológico. Entonces, ¿cómo es la clasificación de Lauren según el adenocarcinoma? Son de 2 tipos de adenocarcinoma, de tipo intestinal y de tipo difuso. Y en este adenocarcinoma gástrico es el más frecuente del estómago. Más del 90% de los cánceres gástricos son adenocarcinoma. Y la epidemiología se presenta en grupos de bajo nivel socioeconómico, personas con atrofia multifocal y metaplasia intestinal.
También la incidencia varía según la zona geográfica. Se encuentra a nivel de todo el mundo. También tenemos en Sudamérica, en el Perú, pacientes con gastrectomías. Y en el muñón puede presentarse el adenocarcinoma. Presencia también de displasias y adenomas gástricos, lesiones precursoras, y llevan a un adenocarcinoma gástrico. Es importante estudiar el entorno familiar y los factores alimenticios que van a llevar al cáncer gástrico. En este cáncer gástrico familiar está asociada a mutaciones de la línea germinal, mientras la pérdida de función del gen supresor del tumor CDH1 codifica la proteína de adhesión celular y la caderina E. También tenemos que mutaciones con pérdida de la función de CDH1 aparecen cerca del 50% cáncer gástrico difusos esporádico. Y esa expresión de la caderina E está muy disminuida en todo el resto de cáncer. ¿Pero por qué? Por hipermetilación y silenciamiento del promotor CDH1. La pérdida de la caderina E pasa a cáncer gástrico difuso. Entonces vamos a tener también dentro de la patogenia mutaciones la CDH1 frecuente en carcinoma lobulillar de mama esporádico y familiar y cáncer gástrico difuso, que lo vamos a ver nosotros. Mutaciones también del BRCA2 más riesgo de desarrollar cáncer gástrico difuso. Tenemos cáncer gástricos esporádicos de tipo intestinal que se asocian a mutaciones de aumento de señalizaciones de la vía WAN, pacientes con PAF que tienen mutaciones APC en la línea germinal, mayor riesgo de cáncer gástrico de tipo intestinal. Hay ciertas variantes de genética de genes proinflamatorios en la respuesta inmunitaria, incluidos los que codifican también la IL-1 beta hasta el receptor tipo señuelo 4. Se asocian con más riesgo de cáncer gástrico cuando se acompaña de Helicobacter pylori. Siempre están presentes el Helicobacter pylori, por eso es muy importante hacer la detección de ese Helicobacter, buscar la bacteria si es que tiene el paciente o no, porque puede ser precursor de cáncer gástrico. Aquí tenemos la clasificación de Lauren, dos tipos de adenocarcinoma gástrico, tipo intestinal y de tipo difuso. ¿Qué vamos a encontrar allí? En el de tipo intestinal. Este adenocarcinoma se va a originar a partir de lesiones como displasias planas y adenomas. Y a partir de ello se puede instalar el adenocarcinoma. Y la edad media de presentación, 55 años. Relación de hombre a mujer de 2:1. Y se va a asociar a gastritis crónica y metaplasia intestinal. Y es similar el adenocarcinoma de tipo intestinal y difuso en la incidencia. ¿Qué es lo que va a formar este adenocarcinoma de tipo intestinal? Masas grandes, voluminosas. Se van a formar tumores exofíticos prominentes que van a crecer. Se pueden ulcerar, se pueden perforar, pueden penetrar a la pared gástrica. Y van a estar presentes células con vacuolas apicales de mucina y luz ganglionar. Acá tenemos una lesión exofítica ulcerada con fondo sucio, bordes elevados. La ulceración grande que puede también perforarse, que puede ser una de las complicaciones. Aquí está el tumor
glándulas atípicas, pleomórficas, que van a formar las células, glándulas, y van a estar unas pegadas a otras, chocando espalda con espalda, back to back. Este adenocarcinoma gástrico forman glándulas. Estas células cilíndricas forman glándulas. Y el estroma presenta fibrosis alrededor. Mientras el adenocarcinoma de tipo difuso ya no forma un tumor exofítico, sino va a engrosar en la pared. Y lo refieren como botas, o sea, el grosor iba a ser dura, lisa, y va a contener células en anillos de sello que contienen vacuola de mucina. En este caso se presenta el adenocarcinoma gástrico, falta de rugosidades del estómago, engrosamiento de la pared gástrica. Toda esta parte superior es el adenocarcinoma gástrico, linitis plástica, donde se puede ver en este adenocarcinoma de tipo difuso unas células llenas de mucina con un núcleo excéntrico que parece un anillo. Acá hay otra célula llena de mucina con núcleo excéntrico, y así todas ellas van a elaborar la mucina e infiltran toda la pared del estómago. Y habíamos dicho que tiene aspecto de bota o de cuero. Por eso le llaman linitis plástica. Es lisa, no se ven rugosidades que es normal en el estómago. Y este adenocarcinoma gástrico de tipo difuso tiene una incidencia que es uniforme en los diferentes países. No se ha identificado lesiones precursoras. Ocurre tanto en hombres y en mujeres en la misma proporción, y la causa de reducción del cáncer gástrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar este cáncer? Debe de haber erradicar el Helicobacter pylori. Si es que detectamos un Helicobacter pylori, tenemos que estudiar a toda la familia, no solamente a esta persona. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar, se pueden contagiar, no solamente preparando los alimentos, sino entregando alimentos, o sin lavarse las manos. Entonces es la forma de contagio. Reducción del consumo de carcinógenos dietéticos como el N-nitroso, benzopirenos, alimentos que puedan ser carcinógenos. Disminución del uso de sal y ahumados. Con eso podemos prevenir el cáncer gástrico. Y mayor uso de refrigeración. Muchas gracias, eso es todo. Vamos a dejar de compartir y vamos a continuar posteriormente vamos a continuar con el grupo de práctica. Me comunico en unos minutos con el grupo. Hasta luego.
Hasta luego, doctora, gracias.